Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Las semanas anteriores hablábamos sobre el mobbing, que es el acoso laboral y que básicamente tiene como propósito la renuncia del trabajador acosado. Hoy entramos en un tema más complejo, que es el acoso sexual, donde se molestará al trabajador, se hostigará con motivos o intenciones sexuales en su lugar de trabajo. Mi hermano, gusto saludarte como siempre, ¿cómo estás? Pues muy bien, mi hermano, y este tema, pues qué importante, qué bendición poderlo hablar, poderlo reflexionar, ponerlo en la mesa de las conversaciones entre nosotros, ¿verdad? Sí. Entre cristianos y demás. Uh-huh. Es muy importante, y si bien es cierto, el tema de hoy es el acoso sexual en el trabajo, pero yo quiero empezar con los tacos de frente. También se da en las iglesias el acoso sexual, en los ministerios, en comunidades cristianas. Por supuesto. Entonces, que sí. Por si alguno pensaba que no pasaba, incluyámoslo por cualquier cosa. Por supuesto. Uh-huh. Como hemos dicho, estamos hablando de relaciones humanas en un proceso de santificación, pero que tenemos que ir viendo cómo en algunas etapas, ¿verdad? Siguen quedándose ciertos hábitos del viejo hombre, por decirlo de alguna manera, que sabiéndolos identificar y denunciar, procuramos también un sentido de santidad colectiva, por decirlo de alguna manera. Y no es que nosotros procuramos nuestra santificación, porque es por gracia. Correcto. Pero somos colaboradores en contra de aquellas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza. Y hay que, como estás diciendo vos, con los sacos de frente, sin ningún tipo de vinculación o pasividad, nada. ¿Verdad? Y es que aparte de lo que vos decís, muy acertado, de que lidiamos con personas creyentes en iglesias con naturalezas caídas, todos nosotros, al mismo tiempo hay un concepto muy utópico de que como es cristiano, entonces no va a hacer eso. Y se unen ambas cosas, la naturaleza caída que todos tenemos y esos falsos conceptos de que porque es cristiano no va a hacer, entonces se crea un espacio pues propenso para estas cosas. Sí. Es correcto. Inclusive, no sé si el término es un poco fuerte, pero nos da una ingenuidad relacional. Y con esto no estamos desmeritando, por supuesto, el poder que levantó Jesucristo de la resurrección, que es el mismo que actúa, según Pablo en Efesios, en el creyente. Por supuesto que sí, pero de nuevo, continuamos nosotros alertas y vigilantes, porque dentro de las iglesias siempre va a crecer, como está escrito en Mateo, el trigo con la cizaña. Correcto. Ahora, cuando hablamos en términos laborales, ¿verdad? O en estos aspectos de acoso sexual, la eficacia, si cabe la palabra utilizarla acá, de esa estrategia es que depende de un grado de asimetría de poder. Sí. Es decir, hay una persona con más poder que otra y el acosador se va a valer de su posición jerárquica. El jefe, el supervisor, el líder, el pastor, etc. Para intimidar a la víctima para que acceda a conductas sexuales que de manera voluntaria jamás en la vida aceptaría. Correcto. Pero como hay una presión de parte de una autoridad, una manipulación, entonces la víctima comienza a ceder cosas que en otros aspectos no cedería. Interesante esto utilizaste de la asimetría de poder. Inclusive me parece que también se puede construir desde un abuso espiritual. Sí. Empezar a dar la imagen digamos, poco a poco manipuladora, porque conocemos de casos, se han hecho muy explícitos, de un acoso, pero desde esa manipulación espiritual, para que la persona acceda en un principio en contra de su voluntad, pero que por medio de la persistencia de una hermenéutica totalmente torcida, correcto, llega a implantar una conducta en la persona a favor del acosador. Y también se da en los falsos conceptos de liderazgo. El hombre de Dios, el elegido, el intocable, el inalcanzable, si me está diciendo el pastor, el hombre de Dios, es que probablemente sea verdad. Sí. Y entra lo que vos decías, los juegos de manipulación, falsos conceptos dentro de la iglesia,
¿verdad? Entonces se propicia un espacio pues apto para abusos y para formas de conductas sexuales totalmente inapropiadas. Qué triste esto, pero bueno, gracias a Dios que lo podemos hablar, como otra vez la frase, con los tacos de frente, para incentivar ese enojo necesario que tenemos que tener, como hemos dicho en muchos programas. Sí. Es que tenemos que saber enojarnos Exacto. para confrontar los abusos y la violencia, o sea, con un enojo adaptativo, ¿verdad? Como hemos dicho en un momento, es que para estar en contra de la violencia, aprendamos a enojarnos. Correcto, aprendamos a enojarnos. Enojémonos más, Correcto. digamos. Algo también, sí, para cuidar, es que yo creo que esto no es lo normal en todas las iglesias. Yo creo que es en la minoría de iglesias donde hay líderes abusadores. Sí. Probablemente en la gran mayoría de iglesias su liderazgo sean personas temerosas de Dios, Correcto. que honran al Señor y procuran a toda costa evitar conductas inapropiadas. Y creo que es justo hacer la salvedad. Sí, porque sí. la mayoría podría afirmar, por quizá pues conocimiento general, digamos, que la mayoría no van a tener esas conductas y van a ser espacios seguros. Pero sucede y hay que poner un círculo a eso. Sí, y es que también en esos espacios seguros, por supuesto, está la vulnerabilidad de, en algún momento, y por mantenimiento de conductas desadaptativas que surgen como una pequeña semilla, empieza a alterar ese sistema. Evidentemente, tenemos un adversario como un león rugiente buscando a quien devorar. Correcto. Y por supuesto, ¿a quién va a buscar? Sistemas que en este momento no se presten para esto. Evidentemente, los que ya se presten para esto, ahí están. Ya están. Sí, entonces, esa vigilancia, otra vez, de sistemas donde no se dan, donde pues bien estás diciendo, donde hay corazones que buscan ser fieles al Señor, es donde más vigilantes tenemos que estar, Claro. ¿verdad? Porque estamos acechados en ese momento por el enemigo. Correcto. Y creo que es muy acertado tu comentario. Nos llama a una conciencia mayor. Es decir, si estamos procurando nosotros espacios seguros, si hay personas alrededor nuestro con esa sabiduría parte del Señor, con más sentido tenemos que hablarlo. Con más intención poner sobre la mesa recursos, espacios, actividades, herramientas inclusive, que nos van a llevar a que esto no suceda en nuestras congregaciones. Límites. Una palabra tan importante, ¿verdad? Sí, gracias a Dios en nuestra iglesia hay un grupo de personas que han tomado un curso de un año en un seminario específicamente sobre el abuso sexual de niños. Y me están molestando mucho en el buen sentido de la palabra. Pastor, tenemos que hacer esto, Alonso, hay que cambiar esto otro. Y yo, por favor, háganlo, hagámoslo. Sí. Y esas personas se están capacitando. Es un curso de 10 meses. O sea, no es un cursito de un día, son 10 meses todas las semanas con el fin de crear espacios seguros para niños. Y la comunidad tiene que responder, lógicamente, de una forma correcta a esto. Sí, sí. Otra manera de entender los límites son los protocolos, ¿verdad? Claro. O sea, tener protocolos específicos, Exacto. sí, una maravilla. Y bueno, en ese tema del acoso sexual, pues entonces es una conducta primeramente indeseada por quien la recibe. Y de forma reiterada que le afectará en su desempeño laboral y bienestar personal, ¿verdad? Pero reiterada no significa que debe de pasar muchas veces para ser sancionada, mi hermano. Eso es importante, porque se ocurre una sola vez y perjudica a la víctima en cualquiera de los anteriores aspectos, ¿verdad? Es decir, en su desempeño laboral, bienestar personal, etcétera, se considera por un solo acto una conducta grave ya. Una es suficiente. Sí, por supuesto. De acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que vos y yo tenemos hijas y yo creo que no esperaríamos a ver cuántas veces se repite. No, es innegociable. Es innegociable. A la primera hay una intervención firme, ¿verdad? De cortar estas cosas. Así que en cualquier campo es importante mantener este principio. Ahora, algunas formas que podemos identificar como hostigamiento sexual en el trabajo podría ser, por ejemplo, cuando la víctima podría recibir tratos preferenciales y mejores condiciones laborales si ofrece favores sexuales a su superior en la empresa, ¿verdad? Si hay algún favor sexual, alguna ganancia para el superior, entonces hay una promoción, hay un ascenso, un mejor salario. Sí. Obviamente es una forma de hostigamiento. Sí, claro. La forma contraria, pero igual de afectación, es cuando más bien sea amenazada esa persona en su puesto de trabajo, o sea, amenazada por recibir daño físico o moral en caso de negarse a ofrecer favores sexuales, que esa es la contraparte. Es lo mismo
Son mismos principios, pero una a través de regalos y otra a través de amenazas. Exactamente. También cuando se le exige a la empleada o al empleado una conducta o apariencia en el lugar de trabajo de carácter sexual en contra de su voluntad. Sí. Formas de vestirse, formas de actuar, Sí, palabras sí, sí, que sí. usa, términos, es una forma de hostigamiento sexual. Correcto. Prediqué en una iglesia unas semanas atrás y hablaba sobre violencia doméstica. Al final se me acerca una señora y me dice, muy bueno lo que habló, un poco feminista, pero... y yo, señora, no soy feminista, no es así, ¿verdad? Pero comento esto para resaltar algo. Usualmente las víctimas son mujeres. Porcentualmente hablando, son más las mujeres que son acosadas. También existe, y lo decimos para que quede en récord, hombres que son sexualmente hostigados en su lugar de trabajo con las mismas condiciones, pero en menor porcentaje. Sí. Entonces, por ahí si en algún momento hablamos de la empleada o la trabajadora, pues es por cantidad porcentual. Sí, por supuesto, que está científicamente documentado, es decir, objetivamente documentado. Correcto. Ahí no hay especulación alguna. Sí, pero ¿verdad? si aparece alguno diciendo, ¿verdad?, que somos feministas, pues... Sí, no, en absoluto. También cuando la persona afectada recibe palabras de naturaleza sexual, de doble sentido, ya sea escritas u orales, que resultan ofensivas y humillantes a su sistema de valores, ¿verdad? Eso es también una conducta de hostigamiento sexual. Otra forma también es más invasiva, digámosle, es el acercamiento corporal o conducta física de naturaleza sexual indeseada. Es decir, cuando el superior se acerca físicamente mucho, o hay conductas con una naturaleza sexual ya corporal hacia la persona trabajadora, es parte de estos conceptos de abuso sexual. Es que yo soy muy cariñoso, va a decir el jefe. Sí, ¿verdad? es que me gusta tener a mis empleados cerca. Exactamente. Claro, exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Aunque referimos ese tema al lugar de trabajo, ¿verdad? Por supuesto, pero el acoso sexual generalmente hacia la mujer, como bien estás diciendo, ¿verdad? Sucede en las calles, en cualquier parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Y como por medio de miradas lascivas, de palabras con contenido sexual, en centros de estudio, entre amigos o incluso en sus propios hogares, ¿verdad? La iglesia local no es la excepción. Por eso es que hablamos de que es un tema no referido y limitado hacia el sistema laboral, sino que dentro de la iglesia una persona puede sentirse con miradas lascivas, con palabras de contenido sexual, etcétera. Correcto. ¿Verdad? Es decir, como bien me encantó tu aclaración, no estamos diciendo que eso sucede en todas las iglesias, ¿verdad? Estamos diciendo que puede suceder en algunas iglesias, ¿verdad? Y además, en las que no sucede, tenemos que estar siempre alertas para que cuando suceda, de una manera aislada, en absoluto, el sistema busque más bien como ocultar o minimizar lo que pasó, sino inmediatamente tomar acciones. Exactamente. Y lamentablemente, mi hermano, estas cosas se hablan poco. Hay un tabú enorme entre nosotros de estos temas que no se quieren hablar, que no se quieren discutir por razones infundadas, yo creo, pero es importante marcarlo. Sí. Otro aspecto importante en este asunto del acoso sexual laboral es entender un principio muy importante. Romanos 13:1, todo liderazgo puesto por el Señor, bien, y tiene la responsabilidad de prevenir y mantener en el lugar de trabajo o en una congregación, un grupo social, condiciones de respeto para quienes allí se encuentren. Y para esto se requiere, como vos decías anteriormente, el establecimiento de protocolos que prevengan, que desalienten, que eviten, que sancionen, que asusten por lo menos. Sí. Conducta a nivel de hostigamiento sexual. Sí, y esto es importante lo que estás diciendo porque en las iglesias locales, aunque no suele ser común, ¿verdad? Como hemos dicho, que se abran espacios para ese tema, parte de nuestra responsabilidad ante el Señor es comunicar de manera clara a la congregación la existencia de políticas contra el hostigamiento sexual, que evidentemente antes deben de existir. O sea, deben de concientizarse la creación de protocolos, deben de anunciarse, como bien estás diciendo, para desalentar, ¿verdad? Para prevenir, para evitar, digamos, como decir, estoy en un lugar que está realmente concientizado en contra de un hostigamiento sexual, ¿verdad? Y estas medidas van a ofrecer un muy importante testimonio de cuidado integral
hacia los miembros de la iglesia. O sea, yo con mis hijas, como estás diciendo, voy a sentirme muy seguro cuando sé que en la iglesia existen protocolos, existen vigilancias para desalentar algunas, digamos, posibles desarrollos de hostigamiento sexual en cualquier sentido, entre los jóvenes inclusive, ¿verdad? Correcto. Y es como, por ejemplo, nuestro gobierno local nos exige para que podamos funcionar como iglesia un permiso municipal, y ese permiso municipal requiere que haya un plan de evacuación ante una emergencia, es decir, un protocolo ante un peligro. Se pide, es un requisito, tiene que estar, si no, no hay permiso para funcionar. Eso es muy simple. ¿Cuánto nomás nosotros a nivel de iglesia tener esos protocolos que son límites saludables? De decir, ok, ¿cómo podemos proteger a personas en estado de vulnerabilidad de un superior que quiera abusar? ¿Cómo podemos desarrollar estos aspectos? También en cuanto a lo que vos decías anteriormente, ¿verdad? Estos protocolos, de estas políticas de hostigamiento sexual, también incluye la creación de espacios seguros y confiables. Cuando digo seguros y confiables, quiero decir espacios de expresión, donde no se repriman ideas, eventos, situaciones. En caso de que alguna persona haya o esté padeciendo de hostigamiento sexual, que haya un espacio seguro, y es el liderazgo quienes tenemos que abrir esos espacios de escuchar, de dar credibilidad a la víctima, y poder escuchar y no reprimir, que lamentablemente, mi hermano, es lo común. Se reprime a la víctima porque esto no pasó, que no salga de aquí, el testimonio, el cuidar a la persona, o sea, que vamos a cuidar a una persona que está abusando. Por supuesto. ¿Me explico? Y es que tomemos en cuenta, mi hermano, mira, cuando nosotros llegamos a una congregación de fe, llegamos con un bagaje cultural. Absoluto. O sea, nosotros cargamos un bulto de asuntos pendientes. Exactamente, sí. Ahora, Jesús dijo que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, Mateo 15:19. Estos impulsos, ¿verdad?, que todavía luchamos contra ellos, pecaminosos, van haciendo cultura, al igual los asumimos desde la cultura, hasta llegar a consolidar ideas en nosotros como que acosar a la mujer es un signo de masculinidad. No creo que no haya un hombre, específicamente, que en algún momento de su historia de vida, reunido con compas, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? En un parque, el que sea, uno se sentía muy hombre o más hombre, culturalmente hablando, cuando uno hostigaba, acosaba, ¿verdad?, a una muchachilla del parque. Y claro, era entre el grupo social de hombres, decíamos, este tipo es un tipazo, ¿verdad? Claro. Porque eso es la cultura, ¿no? La cultura. Ahora, también otra idea es que las mujeres son las culpables de incitar al hombre. Por ejemplo, con el aval de la pornografía, la mujer se va a cosificar como mero objeto sexual, sin derecho a decidir sobre su sexualidad, y la típica, la mujer debe obediencia al hombre. Entonces, con todos esos bagajes culturales nosotros entramos, aunque sea una comunidad de fe. Correcto. Y aunque hemos sido regenerados, vamos progresivamente siendo santificados. Correcto. Entonces tenemos que ir identificando con qué bulto entramos y cómo vamos como, ¿verdad? Cambiando por nuevos valores bíblicos. Cambiar las formas de pensar. La forma de pensar. Entender que esto no es el hombre macho, realmente hombre, sino que más bien es un acto de abuso y cobardía. Claro que Pero sí. sucede, como decías, que en esa transformación progresiva de la manera de pensar. Sí. Ahora, algo importante son las consecuencias que cargan las víctimas de acoso sexual, laboral, eclesiástico, etcétera. Bien. Porque hay que considerarlas. Algo que también lamentablemente caemos mucho es en el reprimir sensaciones, eventos, pensamientos, criterios. Sí. Y creo que parte de la sabiduría del liderazgo es tener la habilidad de escuchar, y es sumamente importante. Ahora, el Señor nos ha hecho, como seres humanos, altamente adaptativos a los estresores de nuestro ambiente. Sí. Bien, cambiamos, nos acomodamos, sí, ¿verdad? Ahora, hay impactos psíquicos que pueden superar nuestra capacidad de respuesta. Y el acoso sexual es uno de estos impactos. El daño de una persona que ha sufrido abuso sexual es persistente en el tiempo. Sí. No es simplemente como que algo que me pasó, una mala anécdota, sino que hay un impacto psíquico en las personas que sufren. Y yo pienso, y aquí, no sé, estoy usando la lógica simplemente, que entre más
más sostenido en el tiempo y más profundo sean, mayor es un impacto y más herida en la, Claro. en la persona. Porque es necesario entender que quien haya sufrido episodios de acoso sexual no puede pretender que esas secuelas, ¿verdad?, vayan disminuyendo con el tiempo, ¿verdad?, como estamos diciendo. Pues pasa exactamente lo contrario. Exacto. O sea, más bien con el tiempo se van agravando y se van expresando, digamos, en otras manifestaciones. Así que guardárselo para sí es lo que hemos llamado una solución intentada desadaptativa. O sea, es una respuesta en contra de lo que me pasó, pero de una manera que no funciona, que más bien agrava el problema inicial. Hablamos de la existencia de un problema. Ok, un problema es un problema, pero muchas veces es más problema lo que hacemos después del problema. Exacto. O sea, y generalmente eso pasa, ¿verdad? Que el problema no es el problema, sino la respuesta al problema. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, cuando nosotros dejamos como una solución, no expresamos lo que pasó, eso, como estás diciendo vos, agrava el suceso inicial y va a desarrollar más y más vergüenza, culpa, percepción de indefensión, deterioro de la confianza en sus relaciones interpersonales, inclusive una generalización del hombre como un acosador, ¿verdad? O sea, todos los hombres son iguales, Exacto. ¿verdad? Porque un hombre me acosó sexualmente. Entonces, cuando eso anida, cuando no se sana, cuando no se busca ayuda, entonces se generaliza para todos los hombres. Un enojo y frustración que se va a proyectar hacia otras personas, etcétera. Qué buen concepto ese que decís, cuando se anidan esos conceptos. Y esa palabra creo que es muy apropiada porque comienzan, no se trata, no se quita, sino que es un criadero de pensamientos errados y de consecuencias pesadas sobre la víctima. Un montón de pollos desadaptativos salen entonces. Y me imagino qué clase de pollos, ¿verdad?, van a ser esos. Y van a anidar y van a seguir creciendo, ¿verdad? Sí. Esa expresión falsísima, ¿verdad? El tiempo todo lo cura. No, el tiempo no lo cura. O sea, el tiempo lo magnifica, el problema más bien. Por eso es importante resolver el conflicto. Sí. También otra consecuencia, en casos graves de acoso sexual, la víctima realmente vivió una violación por parte de un superior, Sí. pero dentro de la estrategia del hostigamiento se le implanta la idea a la víctima de que tal acto fue con su consentimiento, entre comillas, y para su beneficio. Sí, Hay una qué violación y se manipula para decir que fue consensuado, cuando no fue así. Exacto. Y hay casos documentados donde esto sucede, ¿verdad? Y obviamente el abusador va a decir, no, fue consensuado, estuvimos de acuerdo, pero no me acuerdo dónde lo estaba viendo, en algún lugar lo vi, qué es lo que implicaba que fuera consensuado. Y es muy importante entender esto, que podemos comentarlo para la próxima semana. Creo que podemos comentarlo con el próximo tema, pero ¿qué implica que sea consensuada una relación, en este caso, sexual? Interesante. Básicamente son cosas que suceden, pero que son necesarias identificarlas, reflexionarlas. Me gustó mucho lo que hablaba de, así como en ese tema, en muchos otros, que se empiecen a abrir espacios de expresión segura y confiable, principalmente en nuestra familia, ¿verdad? También proyectado hacia la comunidad de fe. Como hemos dicho muchas veces, cuando en nuestra experiencia ministerial, cuando nosotros llegamos a una iglesia local y hablamos acerca de la violencia doméstica, es decir, que esa iglesia local está abriendo un espacio de identificación, de educación y de expresión, nuestra experiencia en todos los casos, al final de las diferentes conferencias, es un acercamiento, y te voy a decir así, masivo, de personas, y donde empiezan a contar un montón de cosas, ¿verdad? Es más, termino con esto, mi hermano. Personalmente, como consejero, que el Señor me permite servirle en esa área en Levanta, te puedo decir que muchísimas veces trato con personas que dicen, yo busco ayuda en contra de la violencia doméstica con ese ministerio, pero no quiero que lo sepan en la iglesia. Correcto. Y por muchas razones. Porque es un tema que no debería pasar entre cristianos, ¿verdad? Y que si yo lo comento, ¿cómo me van a ver? O tal vez estoy exagerando una conducta que ya ha sido normalizada y habituada, o que forma parte de la complicidad de un sistema. Y entonces tienen que salir de su iglesia local para que puedan ser atendidas en un ministerio como Levanta. Porque no tienen un lugar seguro de expresión dentro de sus iglesias locales. Hace unas semanas hablábamos sobre qué pasa cuando el abusador no quiere cambiar.
Y las estrategias es, si no hay un cambio después de la confrontación estratégicamente diseñada, ¿qué queda? Huir. Sí. Entonces, yo por supuesto no estoy nunca en contra de el huir de una iglesia o de un ministerio, Claro. pero cuando hay abusos en cualquier forma, en nuestro contexto del programa de hoy es abuso sexual, y hay una denuncia y no hay un cambio, no hay una acción concreta, mi criterio es Sí. huya. Yo creo que técnicamente hablando, porque aquí nos estamos educando todos, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros detectamos una homeostasis disfuncional en un sistema, o sea, sistema es cualquier grupo de relaciones que existan. Ahora, cuando nosotros detectamos que en un sistema más bien todo está para proteger una disfuncionalidad, ¿ves? Porque nosotros no estamos nunca en una comunidad perfecta, porque tendría que formarse de personas perfectas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos un sistema disfuncional, pero vemos que está luchando para empezar a reflexionar sobre sus propios errores, ir corrigiendo paulatinamente, estamos en un lugar saludable, Exacto. aún lleno de errores. Ajá. Pero cuando ese sistema se cierra ante la denuncia, es allí donde tenemos que identificar que estamos enfrente, otra vez termino, de una homeostasis disfuncional. Correcto. Donde el mantenedor homeostático generalmente va a ser el liderazgo. Exactamente. Sí. Hemos encontrado muchas comunidades donde se mantiene eso. Uy, qué buen tema. Un día hacemos algo. Un día hablamos. o se toma el tema como una actividad más. Y para nosotros, creo que hemos hablado de esto, es quizá un tanto frustrante encontrar esta respuesta. Hace poco, hace unas semanas, fui a México y hablé sobre el tema, prediqué sobre la violencia doméstica. Después fuimos a comer los pastores, fuimos a comer, a compartir. Y se sienta uno y dice, ay, qué complicado que es esto de la violencia doméstica. Porque ya se predicó en la iglesia y yo sé que van a venir personas y van a venir y dice, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos así. O sea, y al principio expresaba como, se abre una puerta que va a generar trabajo y temas para tratar. Pero su respuesta fue, tenemos que hacer algo. Sí. Y bueno, y comenzamos a hablar, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. El punto es qué positiva, qué asertiva fue la respuesta de esta iglesia. Claro. De no tomarlo como, me ha pasado en otros lugares, como, qué buena actividad, nos vemos el próximo año. Exacto. Como una actividad más. Sí, en la agenda, para llenar una agenda de charlas. Exactamente, en el año. Sí. Y no estoy menospreciando, o sea, no estoy diciendo, somos los únicos. Pero sí el tema es relevante y es actual y debe ser tratado con la seriedad del caso. Por eso a mí me trajo mucha satisfacción, por lo menos a nivel personal, de ver una persona, unos pastores que conscientemente entendió la cantidad de trabajo que se va a venir. Claro. O sea, gente va a decir, hey, yo estoy siendo, a mí me pasó tal cosa. Esa conciencia de la realidad. Pero al mismo tiempo decir, le decía al otro pastor, brother, ¿qué hacemos? ¿Cómo entonces respondemos a esto que va a venir? Sí. Tenemos que, entonces, hay un espacio seguro para poder tratar estos temas. Eso sería una solución intentada adaptativa. Adaptativa. Porque desadaptativa sería ante lo que se venga, entonces vamos a minimizar lo que viene, vamos ¿verdad? a dejarlo pasar o empezar a resolverlo de una manera muy por encimita para que la gente pues se quede tranquilita. Acallamos un tiempito el asunto y luego, sí. Nada más mencionar para terminar de que nuestro país cuenta con una ley, la ley 7476, ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Bien, es un documento PDF de 15 hojas que está disponible por si hay dudas, se puede revisar. Qué importante. Muy bien. Entonces hablamos la otra semana, ¿te parece? Si Dios lo permite. Si Dios quiere, estamos por acá. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.